Procedo a presentar al señor Andrei Cambronero. Andrei es abogado y criminólogo, es doctor en Derecho, magíster en Justicia Constitucional y licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, UCR. Tiene un diploma de especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia. Es bachiller en Ciencias Criminológicas por la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Es letrado de la presidencia del TSE y profesor de la línea curricular de Teorías y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UCR. Unidad académica en la que también se desempeña como gestor de calidad y miembro de la Comisión de Docencia. Andrei también es autor de libros y artículos especializados en teoría del derecho, filosofía del derecho electoral también y derecho penal y constitucional. Entonces tenemos un lujo de tenerlo aquí. Andrei, te agradecemos porque desinteresadamente siempre nos colabora y de verdad lo dejo en excelentes manos. Muchas gracias. No podemos entrar a hablar de la justicia electoral ni de ningún instituto en general social si nosotros no tenemos en cuenta una serie de marcos previos y por eso, como toda obra musical, tiene que tener un preludio. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, que nace al calor de la ruptura del orden constitucional, el clivaje, dirían los entendidos en ciencia política, que ocurre en el año 48, explica mucho el porqué de esa arquitectura institucional que tiene este Tribunal Supremo de Elecciones. Es un Tribunal Supremo de Elecciones que no tiene parangón con ningún otro organismo electoral de la región latinoamericana, sitio en el cual existe organismos electorales permanentes, especializados e imparciales, aunque esto de imparciales se ponga entre comillas en algunos países, principalmente del Cono Sur. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones reúne todas las funciones del Estado, todo eso que nos decían y que todo el mundo sabe de la división de poderes clásica que tiene antecedentes no solo en el constitucionalismo francés, sino también en el constitucionalismo norteamericano, se cambia la lógica de sentido en el caso costarricense. ¿Por qué? Empecemos. El Tribunal Supremo de Elecciones es administración, porque el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que contratar y someterse a esos complicados procesos de la ley de contratación administrativa que seguro algunos conocerán. El tribunal nombra a sus funcionarios. El tribunal tiene potestad reglamentaria interna en cuanto a sus oficinas, etc. O sea, tiene funciones ejecutivas. Pero también el Tribunal Supremo de Elecciones es cuasi legislador, dicen varios autores costarricenses que estudian el fenómeno electoral. ¿Por qué? Porque el artículo 121.1 de la Constitución dice que la Asamblea Legislativa es el órgano competente para emitir las leyes y para interpretarlas de forma auténtica, pero dice ese mismo artículo, salvo lo dicho para el Tribunal Supremo de Elecciones, y es que si bien es cierto, el Tribunal Supremo de Elecciones no produce la ley electoral, y esto quiero que quede claro desde el inicio, porque muchas de las gestiones o quejas que se presentan a la autoridad electoral es que, por ejemplo, es una barbaridad que ustedes permitan que una persona que tiene antecedentes penales se postule. La ley no se lo impide. Y si la ley no se lo impide, el organismo electoral no puede hacerlo, porque los requisitos están fijados en la ley. Y quien hace la ley son las señoras y señores que están allá en diagonal a nosotros en Cuesta de Moras. Nosotros podemos aplicar lo que esa ley dice, podemos interpretar esa ley, pero no podemos inventarnos cosas. Entonces, la atribución que tiene el tribunal en relación con la materia legislativa es interpretar auténticamente esa ley que produce el Parlamento. Ejemplos del pasado reciente, la paridad horizontal que podemos discutir en elecciones municipales, que yo me imagino que habrá personas ávidas de discutir ese tema. Eso fue una interpretación de la ley electoral, así como también la clásica interpretación de la Constitución misma, que define cuáles son los votos válidos en nuestro sistema, o sea, solo los que sean a favor de una agrupación política y no aquellos que sean blancos o nulos, que en cuyo caso, y para fines electorales, voy a ser crudo con esto, es exactamente lo mismo que quedarse en la casa. Porque ni se la ponen más difícil al candidato para que le suba el umbral del 40% en la presidencial, ni se le suban a nadie. Es exactamente como salir de la casa y usted, si no tiene nada que hacer el domingo, voy a ir a votar. Lo cual no es la idea, ojo, no es la idea. Pero la gente que lo hace
digamos, podría tener trascendencia como un voto protesta, pero de eso se ocuparán los sociólogos, los cientistas políticos, etcétera, no nosotros en el tribunal, porque contaremos como válidos solo los que estén en favor de uno u otro partido. También en relación con el Parlamento, la Asamblea Legislativa tiene la obligación constitucional de preguntarle a este tribunal sobre todos los proyectos de ley que atañen a la materia electoral. Si no lo hace, es un vicio de constitucionalidad, lo cual quiere decir que la ley no sirve y por ende hay que anularla, lo cual se encarga la Sala Constitucional. Y lo particular de esto es que la Constitución dice que 6 meses antes y 4 meses después de una elección no puede convertirse en ley de la República ninguna iniciativa relativa a materia electoral a la cual el tribunal se haya opuesto. Algunos dicen que esto es convertir a los 5 señores y señoras magistradas que integran el tribunal para atender una elección en una suerte de Senado. Porque aun y cuando los 57 representantes populares quieran aprobar la ley, si el tribunal dice no, en ese lapso no se aprueba. Entrará a regir luego de que pasen los 4 meses, eso claro que sí, no hay discusión, pero en ese lapso no se puede aprobar si el tribunal no ha dado su visto bueno. También requerirá la aquiescencia, la aprobación por parte del tribunal, cualquier proyecto de ley, y si el tribunal se opone, la Asamblea sí lo puede convertir en ley, pero eso fuerza a una mayoría calificada, fuerza a los 38 votos. Eso es un segundo blindaje ahora frente al Poder Legislativo. Y frente al Poder Judicial, que es lo que nos congrega esta mañana, es justamente que la jurisdicción, el monopolio de la jurisdicción, o sea, el monopolio de administrar justicia que tiene el Poder Judicial se rompe porque el Tribunal Supremo de Elecciones es juez de la República. Tan juez es que si ustedes abren la Constitución verán que para las señoras y los señores magistrados de este tribunal se requieren los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay una homologación en el cargo porque ya el constituyente de 1949 se imaginaba que esto iba a ser un tribunal de justicia. Y por ser un tribunal de justicia tenían que ser sus integrantes jueces, ¿verdad? Entonces, esos blindajes hacen que la función electoral sea una muy particular. Otras dos protecciones que se tiene. Hacienda no puede bocharle o bloquearle al Tribunal Supremo de Elecciones la partida que tiene reservada para elecciones, valga la repetición. O sea, el presupuesto previsto para elecciones no puede ser tocado por Hacienda. Cuando prepara el proyecto el anteproyecto de presupuesto que manda a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Y finalmente, cuando el tribunal convoca la elección, el mando de la fuerza pública pasa a ser compartido con este tribunal, de suerte tal que el poder armado que existe en el país, en este caso la fuerza pública, pasa directamente a las órdenes del tribunal y nosotros hacemos uso frecuente de su plataforma. Albergamos material electoral en las delegaciones, utilizamos los vehículos policiales para trasladar ese material, para dar custodia al material, utilizamos las lanchas de fuerza pública, el helicóptero de fuerza pública, porque ejercemos un mando compartido de fuerza pública. Eso sí, no disciplinamos a los policías, porque eso el mando lo sigue teniendo administrativo el señor o la señora ministra de Seguridad Pública. Básicamente eso es lo que está ahí, como lo pudieron observar en la filmina, y ahora sí entramos a los procesos no contenciosos. Y la palabra no contenciosa lo que quiere decir es que no hay una pelea. O sea, no hay dos partes que tienen intereses que son contrapuestos, o sea, que son, digámoslo así, o en apariencia irreconciliables, y que tiene que haber un árbitro que de alguna manera lo zanje. Vale la oportunidad de decir que Costa Rica también se adscribe a un modelo de organismos electorales que conocemos la fórmula unificada. ¿Por qué unificada? Porque un único órgano es el administrador del proceso y el juez. En otros países, como lo es el caso de República Dominicana, el Ecuador, el Perú, ahora en El Salvador se está dando la discusión, lo que se tiene son dos órganos distintos. Un órgano que organiza la elección, en este caso un órgano administrativo que es el encargado de preparar el material electoral, inscribir las candidaturas, hacer incluso revisión de ese material, etcétera, y un órgano de administración de justicia electoral que puede o no estar sujeto al Poder Judicial del respectivo país. En el caso mexicano hay una sala, que es la sala electoral del Poder Judicial de la Federación. En el caso costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones, entendido como el Pleno de Magistrados, son tanto los jueces electorales como los jerarcas máximos de la administración electoral, aunque sí que es cierto que hay una desconcentración funcional en la Dirección General del Registro Electoral, que es con, me imagino, ustedes tienen más contacto todos los días, ya sea a través de nuestro departamento de registro de partidos, a través de nuestro departamento de financiamiento o a través de alguno de los programas electorales que se despliegan
durante la fase comicial. En esa lógica, entonces, nosotros hablaremos de la función jurisdiccional, que es la de juez y árbitro, no la de administración. Para eso me imagino que en la serie de capacitaciones tendrán encuentros con las personas que más saben de la materia, que serían los compañeros de ese registro, el registro electoral, y eso nos permite situarnos en los asuntos que tienen en pantalla. La hermenéutica es algo que ya he adelantado, y es la interpretación obligatoria y exclusiva que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para interpretar la materia electoral. Interpretaciones emblemáticas a través del tiempo, ya les dije, la del año 2001 relacionada con los votos blancos y nulos. Interpretación también sobre las cuotas de participación femenina cuando teníamos un sistema de cuotas. Recuerden ustedes que en el año 96 el legislador promueve una reforma al Código Electoral para introducir las cuotas, el 40% en las listas, en las nóminas de candidaturas. Vamos a la elección del 98 y que hicieron los partidos políticos, colocaron a las mujeres en los pisos de las papeletas. Entonces, si el partido tenía por tradición elegir 5 diputados en la provincia San José, ponía a los hombres en los primeros 5 y a partir del puesto 6 en adelante el 40% de la mujer. Y aquí vendrán ustedes con la famosa y muy popular frase de echa la ley, echa la trampa. Ellos decían, mire, a mí la ley lo que me exige es el 40%, en la lista está cumplido el 40% en la lista. El Tribunal Supremo de Elecciones interpreta en el año 99-2000 y dice, no, es el 40% en los puestos realmente elegibles. Entonces, si el partido elegía 5 puestos en San José, el 40% de esos 5 debía ser ocupado por mujeres. Y eso fue una interpretación que permitió un salto cualitativo y cuantitativo en la participación política de la mujer a lo interno de los órganos de toma de decisión, como podría serlo el Parlamento, que es donde están las estadísticas más elocuentes. Ahí es donde más se observa cómo esa interpretación del organismo electoral aumentó la participación de las mujeres en el foro político deliberativo nacional. Tenemos la reciente de paridad horizontal en el caso de las diputaciones, que ustedes vieron en el año 2016, que 4 provincias encabezadas por un sexo y 3 por el otro. En el caso de las municipales, el voto dividido que existe sobre los cargos uninominales. Ahora, quien exponga sobre los cargos les va a hablar, de la RECOM les va a hablar sobre los puestos uninominales. Hablamos de uninominal cuando hay una única persona que ejerce ese cargo en la respectiva circunscripción. Entonces, en el cantón, ¿cuántos alcaldes hay? 1. ¿Cuántos síndicos en el distrito? 1. ¿Y cuántos intendentes en aquellos 8 consejos municipales del distrito? Cóbano, Lepanto, Paquera, Peñas Blancas, Alvarado, y se me escapan los otros. Un intendente. Eso es uninominal, o sea, el partido hace una única nominación. Mientras que en los puestos plurinominales, el partido hace una pluralidad de nominaciones porque hay una pluralidad de puestos en disputa. Regidores, concejales municipales de distrito y evidentemente las diputaciones a la Asamblea Legislativa. De forma tal que allí se comporta diferente el sistema electoral y ese fue el razonamiento de la interpretación sobre la ley electoral o la hermenéutica que tuvo el tribunal en punto a los puestos municipales de elección popular, que regirá hasta el año 2024 por particularidades que podemos discutir a profundidad en la pregunta si a alguien le interesa el tema. ¿Ok? Otras interpretaciones que se han dado a través del tiempo son a quienes alcanza o no la participación política, de la prohibición de participación política que está contemplada en el artículo 146 del Código, que vamos a ver ahora como el Instituto de la Beligerancia Política. También interpretaciones a las redes sociales. Hay una interpretación en el marco de la elección del 2018 que establece que las prohibiciones del Código a la divulgación de encuestas y sondeos de opinión le aplica a aquellas encuestas y sondeos de opinión que se hagan en Twitter o en Facebook. Esa persona puede sujetarse a una multa porque está divulgando, y el código dice por cualquier medio, y el tribunal interpretó que por cualquier medio incluye a las redes sociales. Entonces son interpretaciones que se han tenido en cuenta a través del tiempo y que podemos hablar de algunas otras. Es una reseña porque obviamente en el tiempo no puedo hablar de todas, ni la memoria me alcanza para recordarlas. El caso del financiamiento, yo siempre he tenido una duda de si esto es contencioso o no, si hay pelea o no hay pelea, pero bueno, el tribunal lo tramita como no contencioso y me pasa como Federico II de Prusia, ¿no? Que decía, pensad todo lo que queráis, pero obedeced. Entonces, si el tribunal dice que no es contencioso, yo digo no es contencioso. Yo se los expongo así. El no contencioso, ¿por qué?
Después de que pasa la elección, los partidos políticos tienen derecho a que se les reembolse los gastos. Me imagino que van a tener luego una capacitación sobre financiamiento de partidos políticos. Pero el modelo costarricense básicamente es esto. El partido político gasta, demuestra que gastó y que lo que gastó lo hizo en una cosa que es legítima según las cosas en las que se puede gastar, que dice el código, y el tribunal le devuelve la plata. Pero un requisito previo de eso es que el partido haya tenido derecho a la plata del Estado. Y se tiene derecho a aquella persona que tenga, aquel partido, perdón, que tenga el 4% de los votos válidamente emitidos, en el caso de la elección de diputados o de regidores, o haya elegido al menos un diputado o un regidor. Puede ser que, por cómo se comporta la fórmula electoral, ¿sí? La fórmula electoral es cómo nosotros convertimos votos en puestos. Estos votos me alcanzan para cuántos puestos, para cuántas sillas. Dependiendo de cómo se haya comportado la fórmula, puede ser que el 4% se dé o usted puede elegir un regidor con menos del 4%. Eso va a depender mucho. Entonces, la fórmula es elija un regidor o elija un diputado y usted tiene derecho a dinero. ¿A cuánto dinero? Va a depender de cuántos votos haya recibido su agrupación política. Entonces, yo ya le digo, mire, partido A, usted tiene derecho por su caudal electoral a esta cantidad de dinero. ¿Se la doy de una vez? No. Usted tiene que traerme una serie de documentaciones para que usted me demuestre y yo le reembolse. La gran crítica en este país es al sistema que está fijado en el artículo 96 de la Constitución, es que los partidos no tienen acceso a ese dinero cuando realmente lo necesitan en campaña. ¿Qué se ha propuesto? Bueno, se ha propuesto un adelanto de la deuda política, como le llaman. También se ha propuesto dar franjas electorales, que es un financiamiento indirecto. Franjas electorales es el acceso gratuito a medios de radio y comunicación en condiciones de igualdad. Solo Costa Rica y Honduras en la región no tienen ese tipo de financiamiento indirecto. Todos los demás países sí. Hay un caso muy particular en México, que es una mujer que compite por un puesto en un organismo local, digamos, digámoslo así, en una alcaldía, una municipalidad, y como eran tantos partidos compitiendo, el tiempo, ella se llamaba Rosa algo, y el tiempo que le daba era nada más para que dijera Ro. O sea, en la pantalla la cara ella dice Ro, y con eso ganó. Si ustedes han visto la película de Gael García, sobre la dictadura de Pinochet, si no se las recomiendo, el no en Chile gana al plebiscito referéndum que Pinochet promovió para ver si se mantenía en el poder por la franja electoral. Y Pinochet hizo de todo, o sea, la gente del autoritarismo hizo todo para que ellos no fueran a dejar los cortos a los canales de televisión. Les hacían motines cuando iba el chaval en la moto, quemaban el carro y todo, y al final siempre llegaban y dejaban el corto de no. Es una campaña muy interesante y es un caso muy interesante. Costa Rica no lo tiene. Entonces queda todo a la mano de este financiamiento por reembolso. En los 45 días siguientes, entonces, los gastos que ocurran, incluso 45 días siguientes a la elección, pueden ser metidos dentro de la bolsa de gasto electoral y los partidos presentan esos documentos a nuestro departamento de financiamiento. Nuestro jefe de ese departamento, don Ronald y su gente, hacen un informe técnico. Ese informe técnico sube al pleno de magistrados y antes de que ellos resuelvan se le da audiencia al partido político, y es aquí donde viene mi cuestionamiento si es contencioso o no es contencioso, porque el partido político puede decir yo no estoy de acuerdo con lo que dice su órgano técnico por esto y presento pruebas. Entonces el tribunal arbitra quién tiene la razón, si su propio departamento, el órgano técnico, o lo que dice el partido. Y a partir de ahí, el tribunal resuelve y dice, ok, se le otorga al partido A tantos millones de colones, le ordenamos al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería Nacional que haga el desembolso de ese pago. Ese es el proceso de financiamiento electoral a grandes rasgos. Contra eso se pueden poner recursos de reconsideración, etcétera. Después los institutos de democracia semidirecta, que es el referéndum, utilizado por una única vez en el año 2007. Hay varias iniciativas en trámite, por lo menos 6, pero la mayoría de esas están judicializadas en la Sala Constitucional. Gente que cuestiona la sentencia del tribunal que da permiso para que se recojan las firmas. Es el caso de la Asamblea Constituyente que promueve Alex Solís y su gente. Es el caso de la que se promueve el salario mínimo vital en el sector privado. Es el caso de una iniciativa también sobre el aprovechamiento de la matriz energética que había presentado un profesor del Instituto Tecnológico Nacional, que impugnó la diputada Paola Vega. Todos esos están en la Sala Constitucional y el tribunal no puede resolver porque están pendientes.
No es contencioso porque es un ciudadano, un grupo de ciudadanos que dicen, mire, yo quiero llevar esta iniciativa a que la conozca el colegio electoral, o sea, el pueblo. Y entonces el tribunal recibe esa solicitud, le hace un análisis que no esté dentro de las materias excluidas del artículo 105 de la Constitución. Hay cosas sobre las cuales uno no le puede preguntar a la gente. Imagínense ustedes que yo los llame al referéndum y les diga, vamos a votar por más impuestos. ¿Cuál va a ser la respuesta de eso? Vamos a ir a votar por pensionarnos a los 40 con el 150 de monto de la pensión. Sí, yo también. Obviamente sobre esas materias la Constitución estableció un límite y eso se llama cláusula autolimitativa, porque el poder máximo, que es el poder constituyente, dijo no, sobre eso ni siquiera nos vamos a poder pronunciar, eso solo el Parlamento, que son los legítimos representantes, porque si no habría caos. También pasa con materia de seguridad o delitos, vean lo particular. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes qué pasa si yo someto referéndum de ¿quieren más penas para los delincuentes? Sí, y en un estado republicano eso hay que tomárselo con mucho cuidado y eso es tema de otra mañana, y ya no es de mañana, es un poco más de tarde porque es un poco más pesado el asunto, entonces no conviene que lo mezclemos con la justicia electoral. Pero todas estas materias el tribunal revisa de que si alguien nos plantea una de esas, una de las primeras fue algún actor político por ahí, cuyo nombre me voy a reservar, en el año 2007, 2008 presentó una solicitud de referéndum para incorporar la pena de muerte en Costa Rica. Y entonces eso era contra los derechos que estaban previstos en la Constitución. Así como hay gente que no le dio tiempo de recoger las firmas, pero se le dio trámite, que quería que en los CEBAIS hubiese en las puertas de los CEBAIS una tacita de agua bendita, por si la gente que fuese a misa, al sistema de salud quería de paso persinarse con agua bendita, lo hiciera. Esa fue su justificación. Bueno, no recogieron las firmas suficientes, pero son de una cosa y la otra llevamos al referéndum, porque no hay límites de materia salvo las que ya he mencionado de forma genérica. Y las declaratorias de elección, como el otro instituto en los cuales no hay pugna, es cuando el tribunal declara la elección, o sea, dice quiénes son las personas que ganaron luego de aplicar las fórmulas electorales. Nosotros en Costa Rica tenemos un sistema de mayoría que se aplica a los puestos uninominales, y ya todos sabemos que es un puesto uninominal, sería alcalde, intendente, síndico y presidente de la República, o sea, el que tiene más votos gana, ¿verdad? Y ese gana con su fórmula, o sea, con los vicepresidentes, los vicealcaldes, el síndico suplente o el viceintendente. Y en el caso del presidente, las fórmulas establecen un umbral del 40%. En América Latina eso oscila, 20, 30, 40, o sea, de eso va a depender de una decisión política del legislador. Si no, habría que ir, en el caso de la presidencia de la República, a una segunda ronda, a un balotage, que es porque nosotros lo incorporamos, no sonó francés y lo trajimos de Francia. Lo que pasa es que Francia tiene una segunda vuelta tanto para el Parlamento como para el Poder Ejecutivo, en una lógica francesa de que se necesitan mayorías para poder gobernar, y si nadie tiene mayorías eso me genera mucha representatividad pero poca gobernabilidad. Entonces Francia dice, no, hay que generar mayoría de alguna manera, vamos a una segunda ronda, pero es una segunda ronda parlamentaria y presidencial. Nosotros solo la dejamos por presidencial. Entonces, claro, podemos tener una asamblea legislativa altamente atomizada en términos de partidos políticos representados con un gobierno que en una segunda ronda puede aglutinar un gran respaldo ciudadano, pero en el Parlamento tiene problemas en el momento de tramitar ciertas iniciativas que sean de su interés. Entonces, cuando ya todo eso está, se declara la elección, y la declaratoria de elección queda o cierra, como dirían los españoles, a cal y canto la discusión sobre la candidatura, sobre las personas, sobre todo. Una vez que se ha declarado la elección, no hay forma de cuestionar esa sentencia del tribunal que declara una persona. La Constitución expresamente lo dice, las declaratorias de elección no tienen ningún tipo de control, tampoco lo dice la ley de la jurisdicción constitucional también, no tienen ningún tipo de control. Ahí acaba todo. Incluso hay un caso famoso en el tema municipal que quedó electa una persona que no vivía en el cantón donde pretendía servir el cargo. Lo que pasa es que desde hacía mucho tiempo esta persona vivía fuera. Se pasó todo el proceso de inscripción de candidaturas, y el proceso de inscripción de candidaturas lo que se revisan son requisitos legales a los cuales el tribunal tiene acceso. Si hay una persona que tiene una duda sobre la candidatura, puede apelar la decisión de que se incorpore la candidatura. Nadie la apeló. O sea, nosotros
fungimos bajo un proceso de tacha de candidatos, ¿sí? Porque como los requisitos legales son tan generales, los otros tipos de requisitos es a través de tacha de candidatos, porque si no se presume que se cumplen, ¿sí? Nadie hizo el control de la candidatura y entonces la candidatura fue a elección, la gente votó por esta persona quedó electa y después alguien pidió la cancelación de su credencial porque no vivía para el momento en que se postuló en el cantón donde iba a servir el cargo. El tribunal dijo, lo que pasa es que usted puede discutir solo cosas sobrevinientes, o sea, aquellas que pasen después de la elección, porque obviamente no teníamos esos elementos de juicio al momento de la elección. Si es un hecho que estaba antes de la elección, ya no se puede volver a discutir. Hubo un montón de espacios donde usted discutirlo, pero no. Ya le doy la palabra porque me dijeron que al final era cuando damos las palabras, entonces me regañan si no. Y de nuevo, hoy vengo obediente al asunto, ¿no? Entonces, para no quitarme esa tónica. La declaratoria de elección, entonces, es esa manifestación de la voluntad popular que cristaliza en la orden o en el mandato, que se ve o se palpa en la credencial que se les otorga a las autoridades electas. Credencial que puede perderse por los requisitos que están previstos en la ley y que ahora veremos más adelante. Ahora sí, vamos con los derechos fundamentales. Ahora sí voy a ver si me paro un rato de aquí. Ok, el recurso de amparo electoral surge por una decisión del Tribunal Supremo de Elecciones. En el año 2000 se presenta una gestión, y es que uno no sabe, diría mi abuelita, uno no sabe para quién trabaja, porque la persona perdió el recurso de amparo, o sea, perdió su caso, pero permitió que se generara el recurso de amparo. Una persona viene y cuestiona algo que pasó a lo interno de una agrupación política, y el tribunal se plantea y dice, mire, no porque en la ley escrita no haya un mecanismo para poder hacer valer los derechos fundamentales de la ciudadanía, no quiere decir que el Estado pueda permanecer indolente. Creemos el amparo electoral en esta sentencia que se va a regir por interpretamos que se va a regir por las reglas del amparo constitucional, con todas sus mismas características, un recurso sencillo, desformalizado, que se resuelve rápido para la protección de derechos fundamentales. Y se creó, y nadie lo impugnó, y la Sala Constitucional nunca dijo, no, ustedes no pueden hacer eso, los amparos son míos, nunca se peleó con nosotros nunca, bueno, sí, siempre con ellos, pero digamos que en ese punto no, y fue hasta el Código de 2009 que la ley prevé el recurso de amparo. Antes de eso, muy probablemente algunos de ustedes hayan planteado un amparo, y lo hicieron sin tener ese respaldo en la ley. Créanme que eso es una de las cosas que a mí más gozoso me pone, porque es una bofetada para los abogados tradicionales que dice que todo tiene que estar en la ley. Entonces ahí uno les demuestra y dice, miren, no, eso no es así. Son pequeñas victorias. Entonces, eso pasa así. Los derechos fundamentales de carácter político electoral. En este país hay una cultura, y enhorabuena sea así, pero de que casi que todo, es que todo puede ser un derecho fundamental, si ustedes lo ven al fin y al cabo. Entonces todo el mundo plantea amparos por cuestiones extrañas. La gente ha planteado recursos de amparo, por ejemplo, porque la elección se haga domingo, ha planteado recursos de amparo porque, ¿qué les puedo decir? Sí, porque yo trabajo en una municipalidad y la regidora de la par pone muy duro el radio y entonces no me deja trabajar, hasta recursos de amparo realmente en serio, como los que pasaron en la pasada elección municipal, en la cual un partido político preveía en su estatuto que no podían ser candidatos aquellas personas que tuvieran causas abiertas ante los órganos de administración de justicia. ¿Eso qué derecho fundamental viola? La causa está abierta, está en trámite, el principio de inocencia. Entonces, obviamente, el tribunal dijo, el partido no le puede exigir a una persona que no tenga una causa abierta, porque además ustedes viven en la política más que yo, evidentemente, y es de lugar de yo y me despiden, pero ustedes que sí pueden hacerlo a placer, ustedes sabrán que cualquier persona pone una denuncia por solo para dejarlo por fuera de la contienda. Entonces obviamente necesitamos que sea una causa fallada, ya en la que no se pueda volver a discutir. Eso sí, si el partido pone, que no es un requisito de ley, ojo, que las personas que va a llevar a las listas de candidatos
no pueden tener condenatorias, ahí sí el tribunal lo valida, porque es una decisión política de cómo el partido depura su oferta frente a la ciudadanía. Porque además esta persona tendría la posibilidad de irse a otro partido que no lo pida o generar su propio partido. En este país es muy sencillo, relativamente sencillo hacerse un partido. Muestra de ello es que según las proyecciones de nuestro departamento de partidos, aprox competirán 150 partidos en la próxima elección y esperamos 50,000 candidaturas que tendremos que inscribir en un lapso de poco menos de 2 meses. Eso es absolutamente titánico, ustedes no se imaginan lo que es esa carajada. Y si ustedes, entonces yo digo, ay sí, pero son los de partidos políticos, pero además si ustedes se ponen peleones y eso ponen recursos de apelación electoral, todo eso llega a donde nosotros los letrados y donde el tribunal. Entonces, imagínense. Y es que el Tribunal Supremo de Elecciones es el único tribunal de justicia que no puede tener mora judicial, porque nosotros estamos sujetos al principio de calendarización, nosotros tenemos que producir gobierno en una fecha cierta. Nosotros podemos decir, no, es expediente que quede ahí, lo resuelvo luego. No, porque de ese expediente dependen muchas otras cosas. Si se impugna una asamblea, no se pueden quedar en firme los candidatos que postula el partido. Si el partido no los postula, no los puede inscribir. Si no hay inscripción de candidaturas, no hay papeletas. Si no hay papeletas, no hay votación. Y si no hay votación, no hay declaratoria de elección y no hay gobierno. O sea, nosotros tenemos que resolver en plazos muy cortos, porque se nos va marcando la pauta por ley. Por eso, cada etapa que se cierra es una etapa en la que uno no puede volver atrás. Ahí sí es cierto donde uno tiene que dejarlo ir. Porque si uno no deja ir las cosas y sigue, no podemos. O sea, no les podemos cumplir a la ciudadanía la forma de generar el gobierno. Recuerden ustedes que el voto tiene 3 funciones primordiales: producir gobierno, dar legitimidad y dar representatividad. Entonces ustedes se quedarían sin sus representantes en los foros de toma de decisiones en las autoridades de gobierno si nosotros no hacemos nuestro trabajo en tiempo. Y eso es gravísimo. Por eso el recurso de amparo electoral prevé que si es algo relacionado con cargos de elección popular, el amparo tiene que ponerse dentro de los 3 días siguientes a que se dio la lesión. En otros casos son 2 meses, pero es que en otros casos no tiene efectos sobre la dinámica electoral. Imagínense ustedes que ustedes estén alegando una violación de un derecho fundamental de lo que pasó en el proceso electoral 2016. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ir a quitar a la persona? No se puede. Entonces, en 3 días, si ustedes lo plantean en 3 días, voy a otra vez a ser absolutamente crudo, por más violenta que sea la lesión al derecho fundamental, no se les admite el recurso. Porque la ley dice 3 días, porque eso incide en papeletas, incide y tal. Lo de la inaplicación es una suerte de control sobre ya la norma, y es lo único que podemos hacer en estatutos, que era el caso que ya mencioné sobre ese estatuto del partido político que establecía la no posibilidad de postularse si usted tenía causas abiertas. Ahí el tribunal dijo, mire, esa norma se tiene como no puesta. Puede seguir ahí escrita, pero para el tribunal es como si no existiera. Y si a alguna persona le rechazan su candidatura interna por esa norma, puede venir ante nosotros a través del amparo y recordamos que esa norma no aplica. La acción de nulidad es otro instituto que nace por sentencias del tribunal, por acción pretoriana, dirían los abogados, y está destinada a controlar la legalidad de las actuaciones, y esa es la fase en la que están los partidos ahora. La elección de autoridades internas, como podrían ser los delegados ante la cantonal, ante la provincial, ante la nacional, delegados especiales, movimientos, sectores, los partidos que así lo tienen, o las nóminas a las candidaturas de elección popular. Vean ustedes que la línea es muy difícil de cuándo se trata de un asunto de legalidad y cuándo de constitucionalidad. Por ejemplo, muchas personas en el periodo 2016 que las había electo su asamblea cantonal para postularlas como regidoras, como alcaldesas, etcétera, después vino la Asamblea Nacional en los partidos nacionales y dijo, no lo ratifico. Y pusieron un amparo, pero el tribunal dice, no hay un derecho fundamental a ser electo o a la ratificación de la candidatura, porque la ley dice que la Asamblea Superior, si es un partido nacional, la provincial o la cantonal, tiene la discrecionalidad política de ratificar o no ratificar la candidatura. Y esa ratificación no tiene que basar, o objeción no tiene que basarse en razones jurídicas, puede basarse en razones de conveniencia y oportunidad política. Eso sí, si objeta la candidatura por razones jurídicas, esas razones jurídicas tienen que respetar el marco de constitucionalidad. Por ejemplo, en el mismo caso, la Asamblea Nacional no podría objetar la candidatura de alguien que tenga una causa abierta diciéndole que es por ese motivo, porque si es por ese motivo, otra vez principio de inocencia, pero muy probablemente podría nada más decirle, mire, no ratifico su candidatura. ¿Por qué? ¿Por qué no?
porque la ley les dio esa facultad. ¿Okay? Entonces, aquí vemos asuntos de legalidad. No se pueden combatir por este Instituto de la Justicia Electoral los actos preparatorios. Ustedes ponen una acción de nulidad por la convocatoria a una asamblea y se les va a rechazar en la puerta. Ni siquiera se va a admitir, porque la convocatoria es un acto preparatorio que no genera efectos propios. O sea, no tiene consecuencias directas. ¿Qué tiene que impugnar usted? Lo que pasó en esa asamblea específicamente y le adita el argumento de que además estuvo mal convocada. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que combatir. Pero la gente recibe y dice, no, me voy, ¡pum!, de una vez. Y lo que reciben a la vuelta es un rechazo. Pero es por estas cosas, porque los actos preparatorios no producen efectos de manera directa. O sea, que se convoque una asamblea, imagínense ustedes que puede ser que los delegados no lleguen, que tiemble, ahora que Mariana decía las situaciones de seguridad, que ojalá no pase porque me verán corriendo al Parque Nacional, a mí no me importan brigadistas, no me importan zonas de seguridad, nada, nada. El pavor, el miedo que me hace sucumbir, me voy. Queda nada más el micrófono así en el suelo y ya. Ojo, y el objeto está delimitado a lo que pasa en asambleas que tiene que ver con candidaturas y autoridades internas. Mire, es que yo voy a impugnar porque en la asamblea del partido político se hizo mal la distribución de las capacitaciones. En mi cantón no. El comité ejecutivo de la Asamblea Nacional dijo que en mi cantón no va a haber capacitaciones, solo en uno u otro. Eso no tiene nada que ver ni con autoridades ni con cargos. Eso no entra por acción de nulidad. Usted presenta la acción de nulidad y se la vamos a devolver con un rechazo, porque está fuera del objeto. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo se pueden combatir esas otras asambleas. Mira, me lo eché a la bolsa. Ahora sí. Esos son los requisitos. Usted no puede venir y salir corriendo al tribunal de manera directa. Tiene que pasar por su partido. Entonces, si su partido dice, es que la decisión, por ejemplo, muchas, un tribunal de ética y disciplina, lo suspende o la suspende como militante. Y usted dice, acción de nulidad contra lo que resuelva eso. No. ¿Por qué? Porque tiene que ir al tribunal de alzada. Y hasta que agote el tribunal de alzada viene. ¿Cuáles puede impugnar directamente? Las decisiones de su asamblea superior, porque no hay nadie más que la asamblea superior, por eso se llama asamblea superior. Y las del tribunal de elecciones internas, porque las decisiones del tribunal de elecciones internas, como la lógica de independencia de la función electoral se filtra también hacia las agrupaciones políticas, las decisiones de los TEI no tienen recurso. Entonces esas usted puede venir directamente sin agotar vía. Tiene que presentarla dentro de los 5 días siguientes a que se le ha notificado el acto, ya que agota la vía interna partidaria, y la lesión debe repercutir dentro de la esfera. Un dato a tomar en cuenta, en las asambleas solo puede presentar acción de nulidad quien haya participado como candidato. Los delegados no. Los delegados no tienen legitimación para presentar acción de nulidad. Salvo que ese delegado se haya presentado como candidato, obviamente. Pero en ese caso entraría la acción por candidato, no por ser delegado. El simple hecho de ser delegado no le da derecho a impugnar la legalidad por la legalidad misma del acto. Digamos que nos sentamos así, los paladines de la justicia a lo interno del partido, y diga, no, pero es que yo vi que pasó algo mal. Sí, pero usted es candidato, ¿no? Entonces no tiene legitimación. Es la gestión de queja y es creada por esa sentencia que dice ahí, vean que es relativamente reciente, y es impugnar acuerdos de asambleas cuya temática no aplique la demanda de nulidad. Esa se presenta ante la administración electoral, ante la gente del registro de partidos, y contra lo que resuelva eso cabe el recurso de apelación electoral. Pero vean que en la acción de nulidad conocen directamente los magistrados, usted presenta el escrito en la secretaría del tribunal o en cualquiera de nuestras sedes regionales, o en este caso presenta la queja, pero la presenta ante el registro electoral, ¿sí? Que tiene que conocer en primera instancia. Igual aplica el plazo de 5 días. Y viene la apelación, que es que como al tribunal le corresponde organizar, vigilar y dirigir todos los actos relativos al sufragio, cualquier acto del Estado que implique materia electoral de una autoridad lo conoce el tribunal. Por ejemplo, ustedes saben que la ley establece que quien habilita el funcionamiento de clubes políticos es la policía. Usted va y le pide permiso a la policía de si usted puede abrir aquí una casa club. Le va a decir sí o no. Si le dice que no, esa decisión de la policía no va donde el ministro, viene al Tribunal Supremo de Elecciones. Si la Oficina Nacional de censura,
un anuncio propagandístico, lo que resuelva la Oficina Nacional de Censura tiene apelación ante el Tribunal Supremo de Elecciones, eso ya está en la jurisprudencia. Cualquier cosa que tenga que ver con elecciones viene en apelación al tribunal, hay un fuero de atracción. Se plantea, como les digo, contra cualquier decisión de organismos electorales menores, también lo que resuelva una junta receptora de votos tiene apelación al tribunal, lo que resuelva una junta cantonal tiene apelación al tribunal, lo que resuelva el registro de partidos, el departamento de financiamiento y la dirección general de partidos viene acá también. Ahí está toda la lista, ustedes la pueden buscar, está en el artículo 240 y 241 en adelante, que es lo que ya hemos hablado. Y lo bonito es esta parte aquí final que dice cualquier otro funcionario de dependencia del TSE con potestades decisorias en la materia. La demanda de nulidad es cómo yo puedo cuestionar los resultados de una elección a través de una demanda de nulidad. Y están los supuestos por los cuales se puede presentar una demanda de nulidad. O sea, tenemos un régimen de nulidades tasadas, o sea, específicas. Solo se puede demandar la nulidad de una elección porque, 1, hay una inadecuada integración del organismo electoral menor. O sea, la Junta Receptora de Votos no estuvo bien integrada. Pero, dice la ley, si esa integración no afecta el adecuado funcionamiento, no es causal para anular la mesa. Si la votación recayó en una persona que no reúne los requisitos de ley, pero dice la ley, si esa persona que no cumple con los requisitos se advierte de eso, el tribunal lo que tiene que hacer es no declararla electa y declara electa a la persona que siga. No, eso no es motivo para que se vuelva a celebrar la votación. Y la tercera, que es la más amplia, por la que han entrado, por ejemplo, en el 2006 entraron más de 500 demandas de nulidad en esa elección estrecha a la presidencia de la República que tuvo lugar en aquel entonces, es cuando el resultado electoral no sea reflejo fiel de la voluntad popular o lo que ahí ocurrió. Vean que es una causal absolutamente abierta, cualquier cosa puede entrar ahí. En la historia de este tribunal, desde el 49 a la fecha, solo se han anulado 2 mesas. Y las 2 mesas que se han anulado fueron una en el Valle de la Estrella en el año 2010, porque la presidenta de la Junta de Educación, que también era regidora, tenía en un aula un arroz con pollo y la gente que normalmente votaba ahí era gente indígena, como población vulnerable, entonces se vio así torcida la voluntad o la libre ejercicio de la voluntad popular. Y la otra fue en las pasadas elecciones, en el 2016, en San Juan Grande de Esparza, cuando en un hogar de ancianos, la hermana del director del hogar de ancianos estaba postulando a una vicealcaldía primera de un partido político. La semana anterior habían llevado a los 22 adultos mayores a la playa en una microbús con las banderas del partido. El día de la votación, la misma enfermera las acompañó a votar, llevaban en la mano una banderita, una cintita con la banderita, y el resultado fue 19 votos a favor de este partido político, 1 voto nulo y 2 para otros partidos. Entonces ahí, en esos 22 votos, no se evidencia o no se podría garantizar que se haya dado en condiciones absolutas de libertad electoral. Esas son las 2 mesas que se han anulado en la historia actual. Debe plantearse un vicio puntualizado, o sea, ustedes no pueden decir, planteo demanda de nulidad para que revisen el padrón. No, ¿dónde está el vicio? Quiero demanda de nulidad para que cotejen las firmas. ¿Por qué? Fundamente. No es un asunto de, es que yo presumo que, no. Tiene que señalar usted, porque hay un principio en el derecho electoral que se llama el principio de conservación del acto electoral e imposibilidad de falseamiento de la voluntad popular. Si usted va a traerse abajo esa presunción de validez del acto electoral, tiene que fundamentarlo. Es algo muy grave traerse abajo un acto electoral, por lo cual hay que ser absolutamente preciso en qué es lo que se está pidiendo y qué se está alegando. Y hay 2 plazos, 3 días, desde que el saco entra aquí al tribunal. Nosotros tenemos ustedes lo saben, lo van a ver con Esteban seguro, u otra persona del departamento de programas electorales. Cuando el saco entra a nuestra bodega, el saco tiene un chip, y es como cuando usted pasa, no sé, la lata de atún por la caja registradora del súper. Se enciende un arco donde dice el número de junta y la hora exacta y segundos en la que está entrando el saco a nuestra bodega. A partir de ahí cuentan 3 días para reclamar vicios que ocurrieron durante la jornada de votación. Luego, cuando se inicia el escrutinio definitivo por parte de los magistrados, también en las sesiones de escrutinio que tienen lugar en el 2º piso de este edificio, el programa de escrutinio tiene un registro exacto de cuándo se corta el marchamo del saco.
Y entonces, a partir de que se abre ese saco, vuelven a contar 3 días, pero no son 3 días para volver a impugnar lo que pasó en mesa, no. Son 3 días para impugnar aquellas cuestiones que usted se dio cuenta durante el escrutinio definitivo que pueden ser un vicio. Por eso es que los partidos mandan fiscales al escrutinio, para que vean si en el padrón hay alguna anotación que haga presumir que algo no ocurrió bien, etcétera, ¿ok? Esos son los 2 plazos que están ahí. La cancelación de credenciales, que es lo que todo nuestro circulante casi se descansa en ese Instituto de la Justicia Electoral, y básicamente es que usted pide que quiten a un funcionario de elección popular. Las causales son las causales de ley. Les voy a dar una que siempre citan, siempre mandan: incumplimiento de deberes. Eso no es una causal de cancelación, la ley no la prevé como una causal de cancelación. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, pero si estamos en desacuerdo, no es aquí a donde tienen que plantear el reclamo, sino a la Asamblea Legislativa para que la ponga como una causal. Y después nosotros procedemos a cancelar la credencial. Mire que fulano está siendo investigado, está en prisión preventiva. De nuevo, principio de inocencia. Este está en prisión preventiva. ¿Qué es? Una medida cautelar, no hay sobre el asunto. Ahí también, mire que el alcalde no quiere mandar a ejecutar un acuerdo del Consejo Municipal. El tribunal no es el superior jerárquico de los gobiernos locales, es el juez que resuelve ciertas cosas, pero no es el superior. El tribunal no ejecuta otro tipo de sanciones. Mire, la Contraloría le impuso 2 meses de suspensión sin goce de dietas al regidor tal, y el regidor sigue yendo. Nosotros solo la sanción de cancelación de credenciales vemos, no lo demás. Y voy rápido, que sería la beligerancia, y es la participación política la prohibición a la participación política de ciertos funcionarios del Estado. El artículo 95.3 de la Constitución dice que una de las garantías del sufragio es la imparcialidad de las autoridades de gobierno. Yo no puedo hacer propaganda porque yo tengo una restricción absoluta. A mí lo único como funcionario electoral que se me permite es emitir el voto el día de la elección. Hay otros funcionarios de alto rango del Estado que tienen la misma prohibición, los ministros, los miembros de juntas directivas, etcétera. Pero hay leyes especiales que establecen también esas prohibiciones. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que ningún funcionario del Poder Judicial puede hacer política, aunque el Código Electoral le establece la prohibición solo a los jueces de la República. Pero esa ley le amplió a esos otros. Por eso, si usted trabaja en una institución pública, la recomendación es revise la ley. Yo sé que es aburrido, pero hay que hacerlo, porque la sanción de esto es la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de 2 a 4 años y la destitución inmediata del cargo, o sea, es el despido sin responsabilidad patronal. Hemos tramitado contra miembros de juntas directivas, regidores, maestros, oficinistas, un montón de gente se ha perdido su trabajo por esto. Entonces, lo que se hace es que ante la denuncia de un ciudadano, ahí está más o menos el flujograma que sigue. A partir de la sentencia, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Mauricio Herrera contra Costa Rica, y el artículo 8.2H de la Convención Americana dice que hay que tener una doble instancia, entonces nosotros creamos una doble instancia. Hay un tribunal de 3 magistrados suplentes, el magistrado Fernando del Castillo le llama el tribunalito, que es 3 magistrados suplentes que conocen en primera instancia las denuncias por beligerancia y cancelación de credenciales. Si ellos deciden que hay que cancelar la credencial o declaran con lugar la denuncia, eso tiene apelación ante el Pleno de Magistrados, ¿ok? Para que cumplir con el principio de la doble instancia. Eso sí, las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones adquieren autoridad de cosa juzgada, esto es, no pueden ser discutidas ante nadie. Y está previsto así en el artículo 103 de la Constitución. Decía el magistrado Pisa, y siempre advierto, el magistrado, no el candidato, don Rodolfo Papá, cuando era magistrado en la sala decía, no es que el Tribunal Supremo de Elecciones o la Sala Constitucional en materia de sus competencias no se equivoca, claro que se equivoca, somos humanos. Lo que pasa es que no hay en el país forma de hacernos ver nuestros errores. ¿Por qué? Porque eso es que quería decir él, que lo que se decide ya no puede volver a discutirse. Ya ahí quedó y uno tiene que cerrar el ciclo, ¿verdad? Ahí entonces está eso y lo tienen en las carpetas. Básicamente, para sujetarme al tiempo, haciendo una ajustadísima síntesis de lo que es la justicia electoral, les puedo decir que siempre el tribunal ha tenido las atribuciones de juez de la República, sin embargo no empezó a ejercerlas sino hasta el año 2000.
ahí empieza a ensancharse la justicia electoral y empieza a darse una producción jurisprudencial grande. Si ustedes ven un capítulo importante de nuestros informes de labores anuales que producimos desde el año 2007, es una reseña de los hitos jurisprudenciales y electorales que tiene la justicia electoral, y creo yo que la particularidad de la materia y la especificidad de algunas dinámicas hacen que incluso abogados muy versados hayan venido a este tribunal y no hayan podido de alguna manera ganar casos. Y el gran índice, digamos, que tenemos y que está reseñado en varios libros que ha publicado el propio tribunal, de declaratoria sin lugar de procesos o de rechazos de procesos, deviene de que es una materia muy nueva que normalmente no estudiamos, no se nos enseña, y tiene muchos entresijos. No es una materia jurídica tradicional. Nosotros en el derecho electoral aplicamos el derecho constitucional, el derecho sancionatorio, el derecho administrativo y todas esas cuestiones. Además, la dinámica política, hay que entender las dinámicas políticas. Cierro, por ejemplo, con un comentario que uno lo pone a pensar. Yo hice mi tesis final, la del doctorado, en delitos electorales. Y había una junta receptora de votos, un caso emblemático donde una señora, una adulta mayor, siempre había votado una junta receptora, digamos, 45. Y ella llegó, como llegamos todos el día de la elección, y decimos, ay, buenas, hola, fulanito, ¿cómo está? ¿Todo bien? Tome, aquí está la papeleta, pase a votar. Y cuando ella se acerca a firmar el padrón, dice, uy, pero no estoy en el padrón. ¿Qué había pasado? La gente se reproduce, ¿no? Tiene más hijos, crece. Entonces ella ya no estaba en la junta 45, sino en la 46. Pero como siempre había votado ahí, ¿qué pasa con esto? El código dice que quien vote en un lugar donde no le corresponde es un delito y va a la cárcel. Pero los delitos no los vemos acá en el tribunal, los ve el Ministerio Público. Lo que pasa es que el tribunal no envió el asunto al Ministerio Público entendiendo que no había un actuar malicioso. Es parte de nuestra cultura política que eso pase, y todos sabemos que así funcionan los días de la votación. De forma tal que en el derecho electoral también tenemos que tener en cuenta las dinámicas sociales y la cultura política de este país. O sea, somos un tribunal súper raro y estamos siempre en constante revisión de nuestros propios procedimientos, porque la sociedad es múltiple y diversa y así también cambian sus dinámicas y su cultura. A don Luis Álvarez Chávez, que me complace porque es barbeño, don Luis, yo también, y él es máster en Derecho Municipal, asesor legal con 25 años de experiencia, asesor de la RECOM, que es la Red de Mujeres Municipalistas. También ha trabajado en la Unión Nacional de Gobiernos Locales y en diversas municipalidades. Ha participado como redactor de la Ley de Transferencia de Competencias Municipales, Ley de Licores y Leyes de Patentes Municipales. Lo dejo en excelentes manos. Él va a desarrollar el tema del ABC de los puestos municipales a elegir en 2020. Muchas gracias, y también agradezco a la Red de Mujeres Municipalistas. Aquí nos acompaña Yosmar, que nos ha facilitado el que pueda don Luis estar presente hoy en día. Gracias, don Luis. Muy buenos días, señoras y señores presentes. Muchas gracias por haber asistido a la convocatoria del IFET. El día de hoy nos han solicitado que hablemos algunos aspectos generales del proceso de elección municipal. Como todos ustedes saben, ya el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó el cronograma para el proceso electoral de las elecciones municipales a celebrarse el día 2 de febrero del año 2020. En estos comicios se van a elegir las autoridades municipales de los 82 cantones de Costa Rica, actualmente incluso el recién incorporado Cantón Río Cuarto, y de la provincia de Alajuela. Y para estos puestos estamos hablando de cerca de 6.000 cargos de elección popular, cargos entre los cuales destacan, por supuesto, las alcaldías, las vicealcaldías, los regidores, propietarios y suplentes, síndicos, concejales de distrito, intendentes, viceintendentes y concejales municipales de distrito. Obviamente todos estos cargos tienen una serie de regulaciones, una serie de requisitos, una serie de prohibiciones, y la idea del IFET con esta presentación es que ustedes puedan tener conocimiento de este panorama de cargos a elegir.
cómo se relacionan unos con otros y eventualmente incluso cuáles van a ser efectivamente las funciones que a partir del 1 de mayo del año 2020 van a desempeñar las autoridades municipales electas. Para entender básicamente de qué estamos hablando, primero tenemos que entender qué es una municipalidad. La municipalidad es una corporación, así está regulado en el artículo 1 del Código Municipal, es un conjunto de vecinos que administra intereses locales. El tema de los locales es esencial. Como ustedes bien saben, las reformas que se han dado a nivel electoral en Costa Rica en materia municipal han sido realmente radicales. No obstante, durante muchos años fuimos uno de los países con mayor resabio en el proceso de elección popular de autoridades municipales, empezando por el tema de los alcaldes, que fueron las últimas autoridades que se pasaron al proceso de elección popular. Y se han venido incrementando con el proceso de separar los comicios municipales de los comicios nacionales, situación que se dio a partir del año 2016 ya consolidada. Recordarán que en el año 2010 fue la última elección de las autoridades municipales con los procesos de elección nacional, y en el año 2016 tuvimos la primera experiencia histórica en la cual tuvimos propiamente elecciones municipales de modo independiente a cualquier otro proceso de elección popular. Porque el tema de los locales es esencial, el tema de administrar intereses de distritos y cantones no puede estar siempre sometido a un proceso de elección en la cual obviamente las elecciones presidenciales y de asamblea legislativa captaban la mayor atención y distraían el proceso de elección municipal. Esta municipal es un ente, por lo tanto tiene potestades de derecho público, de entidad pública, según lo dispone el artículo 2 del Código Municipal, que se administran en un territorio determinado, que es el cantón de cada uno de los lugares en los cuales se procede a hacer la elección, y para eso se le otorga autonomía, que también tendrá que interpretarse en varias fases: autonomía política, autonomía administrativa y financiera. La municipalidad debe fomentar la participación ciudadana y también debe coordinar con los demás entes estatales, porque no es un gobierno independiente al resto de funciones de gobierno central. El gobierno municipal básicamente tiene dos órganos superiores de gobierno. Uno es el Consejo Municipal, cuyas funciones y atribuciones están reguladas en el artículo 17 del artículo 13 del Código Municipal, y el alcalde municipal, cuyas funciones están reguladas en el artículo 17. Estos dos órganos de gobierno son independientes en competencias. Antes del año 2009, el Consejo Municipal era jerarca del alcalde, incluso vía recurso podía modificar decisiones estrictamente administrativas. Eso generó una serie de conflictos que eran entendibles. El Consejo Municipal, un órgano general político, tomando decisiones administrativas cotidianas vía recurso. Se genera a partir de esos conflictos una reforma que en el año 2009, en octubre del 2009, rompe la jerarquía de alcalde-consejo, y es lo que hoy generamos una denominación de un gobierno bifronte, que en realidad no es tan bifronte, porque las dos funciones de los órganos están bien determinadas en estos artículos. No deben entonces traslaparse unas con otras. No le corresponde al alcalde municipal fijar políticas, ni aprobar reglamentos, ni interferir con la definición general del gobierno, y no le corresponde al Consejo Municipal administrar en lo cotidiano, generando actos concretos de administración. Existen mecanismos entre ambos órganos para verificar precisamente el cumplimiento de esas funciones, entre ellos, por ejemplo, el veto para el alcalde y el recurso de revisión para los regidores. Teniendo claro que tenemos dos órganos superiores de gobierno, el sistema obviamente tiene una serie de requisitos para cada uno de ellos. Empecemos por el tema de la alcaldía municipal. El alcalde municipal tiene un rol esencial. Algunos hablan que nuestro sistema es alcaldista, como el sistema de gobierno de Costa Rica en algún momento se ha dicho que es presidencialista. Sin embargo, lo cierto del caso es que las dos funciones en sí mismas
tienen que conjugarse, tanto las del Consejo en sus competencias como las del alcalde. Las funciones del alcalde en esencia son administrar, representar, sancionar resoluciones y acuerdos y responder por los actos de la administración, así como brindar garantías. En un esquema más concreto, en las transparencias que ustedes tienen y en las impresiones que ya tienen, esas responsabilidades fueron transcritas para que las puedan tener bien detalladas. Aún así, vamos a repasar algunas, que son las esenciales del alcalde municipal. Cuando el alcalde es considerado el administrador general del municipio, es precisamente el órgano ejecutivo esencial de la municipalidad. De él dependen todos los funcionarios, con exclusión de 2 funcionarios del gobierno que están a cargo del alcalde, que son la Secretaría del Consejo Municipal y el Auditor Municipal. El resto de funcionarios están bajo la jerarquía del alcalde, como administrador general del municipio y jefe de todas esas dependencias. En la vía recursiva será el alcalde municipal el que conozca todas las actuaciones vía recurso que se presenten a lo interno de la municipalidad. Recuerden que en materia municipal existe un órgano jerárquico fuera de la municipalidad, que es el Tribunal Contencioso Administrativo, que conoce recursos de apelación contra lo que actúa el Consejo y contra lo que actúa el alcalde. Pero el alcalde continúa siendo el jerarca a lo interno de la municipalidad en grado superior. El alcalde asiste al Consejo Municipal con voz, pero sin voto. Han existido propuestas legislativas en las cuales se ha indicado que, como en otros países latinoamericanos, el alcalde debería presidir el Consejo. Yo en lo personal creo que eso podría generar más confusión que beneficios, porque por sí solo ya el sistema le da al alcalde otros mecanismos de control y ha funcionado muy bien históricamente, como es el caso del veto que mencionaba, pero me parece que el sistema a esas reformas podría más bien significar un retroceso en los alcances que se dieron con la reforma del 2009 de dividir los 2 órganos de gobierno municipal. Le corresponde al alcalde sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos del Consejo. Esto es esencial porque comentábamos en la presentación anterior que el hecho de que el alcalde no ejecute los acuerdos del Consejo, que no ha vetado, recuerden que la interposición de un veto del alcalde contra un acuerdo del Consejo suspende la aplicación del acuerdo, mientras la discusión de legalidad es decidida por el Tribunal Contencioso, lo cual puede durar varios meses incluso. Si el alcalde no veta un acuerdo, el acuerdo es eficaz y debe ser ejecutado. No ejecutar el acuerdo del Consejo ha indicado la Procuraduría General de la República que significaría un incumplimiento de deberes del alcalde. Y eso es esencial porque el Consejo también tiene una delimitación en sus competencias. Al no ser un órgano ejecutivo, no puede ejecutar sus propios acuerdos. Y la misma Procuraduría en esos dictámenes le ha referido al Consejo Municipal que tendrá que someterse a la ejecución por cuenta del administrador general, que es el alcalde. Por consecuencia, si el alcalde no ejecuta acuerdos, está incumpliendo directamente los deberes que dispone el artículo 17 al disponer la obligación a cargo del alcalde de ejecutar esos acuerdos. El alcalde tiene que presentar al Consejo Municipal un programa de gobierno basado en la realidad de diagnóstico del cantón. No se establece qué formalidades debe llevar este programa de gobierno, pero es aquí donde empieza precisamente el control ciudadano y es el control de exigirle a los candidatos a alcaldes que ese programa de gobierno sea público y transparente y real. Anualmente el alcalde debe presentar al Consejo un informe de labores que no se limita solamente a un tema de rendición formal de cuentas, es un tema de rendición material de participación ciudadana y control ciudadano. El tema de la presentación de los proyectos de presupuesto ordinarios y extraordinarios está a cargo de la administración municipal, del cual, como indicamos, el alcalde es su jerarca, y ellos en administración presentan al Consejo, que es el que aprueba ese presupuesto, pero la definición del plan operativo y la propuesta presupuestaria
Y aquí tenemos dos temas importantes. El plan anual operativo es la planificación del presupuesto y el presupuesto es el reflejo financiero de ese plan anual operativo. Por consiguiente, tienen que estar concordados. No puede haber hoy en ningún proceso de aprobación presupuestaria municipal una discusión de pago sin presupuesto o viceversa. El alcalde es el único que hace los nombramientos del personal municipal, es el único que puede sancionar a los funcionarios municipales y por consecuencia es el único también que en los procesos de sanción abre los denominados procedimientos administrativos, lo que muchas veces conocemos como órganos directores, que en realidad no es así, no vamos a entrar en ese tema propiamente, pero no son órganos directores, sino más bien procedimientos disciplinarios en los cuales el órgano director es el que instruye el procedimiento. El alcalde puede convocar al consejo a sesiones extraordinarias cuando así sea solicitado por cuenta de él, ostenta la representación legal de la municipalidad y fiscaliza, por supuesto, los temas de política e igualdad de género, que es esencial por los procesos de elección en los cuales evidentemente se van a dar ahora cambios relevantes. ¿Qué se ocupa para ser alcalde? Realmente los requisitos son sumamente simples, no se le exige ningún grado profesional, no se le exige ningún grado de experiencia. Para ser alcalde solo se ocupa ser costarricense, puede ser incluso por naturalización, y ser ciudadano en ejercicio, pertenecer al Estado seglar, es decir, no pertenecer a ninguna orden clerical. Y este es uno de los temas locales importantes, estar inscritos electoralmente, por lo menos con 2 años de anterioridad en el cantón donde se sirve el cargo, para el cual ya explicamos en la charla anterior, y no vamos a retroceder a ese punto, que efectivamente se debe constatar que no solamente se trata de una inscripción, sino de la residencia real como ciudadano del cantón o munícipe. En eso vamos a aclarar, cuando el Código Municipal habla de municipios, no se está refiriendo a regidores, se está refiriendo a ciudadanos del cantón, municipios del ayuntamiento o del municipio. ¿Quiénes no pueden ser alcaldes? No pueden ser alcaldes quienes estén inhabilitados por sentencia judicial firme. También aclaramos en la presentación anterior que una persona con un proceso judicial en el cual esté en curso de investigación o con sentencia impugnada no estaría inhabilitado per se, porque no estaríamos hablando de una sentencia firme. Tampoco pueden ser alcaldes los funcionarios o empleados que tengan prohibición de participación política, salvo obviamente la de emitir el voto, y esas incompatibilidades obviamente hay que tener claro que afectan a quienes dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de las elecciones hayan desempeñado esos cargos. Esto es importante porque quienes eventualmente aspiren a estos cargos ocupando condiciones de empleados públicos con limitaciones de este tipo tendrán que someterse o al proceso de renuncia del cargo o bien a la suspensión o permiso sin goce de salario. Serán causas automáticas de pérdida de credencial de los alcaldes municipales los siguientes. Esto es importante porque en algún momento determinado se han generado también ciertas discusiones relacionadas con temas muy particulares de hacienda pública. Y en este punto vamos a empezar por las que refiere el artículo 16 del Código Municipal, el artículo 15 del Código Municipal y el artículo 16, que básicamente el artículo 15 son los requisitos de ser, para ser alcalde. Por ejemplo, el no residir en el cantón, lo cual ya hubo un antecedente importante con un señor alcalde de una municipalidad muy relevante en la cual se dio esta discusión y que evidentemente llevó a considerar al tribunal que el requisito de ser ciudadano del cantón es esencial y perderlo eventualmente puede llevar entonces a la pérdida de la credencial. El artículo 16, que son los que estábamos indicando también respecto de las prohibiciones para ser alcalde, por ejemplo, ser inhabilitado por sentencia judicial firme, eso llevaría a una pérdida de la credencial, o eventualmente tener alguna prohibición. Me va a interesar particularmente el tema de la falta grave por asuntos relacionados con fiscalización y manejo de la hacienda pública.
Estas son situaciones en las cuales evidentemente tenemos que considerar que tiene que haber un debido proceso. La Sala Constitucional ya dividió las responsabilidades en materia de fiscalización de la hacienda pública que le corresponde a la Contraloría General de la República realizar los procesos de investigación, sanción y recomendación al tribunal, y el tribunal es el que impone la sanción de la cancelación de la credencial por ser un cargo de elección popular, sin que sea el tribunal el que instruya per se el procedimiento, pero que le queda a la Contraloría en consecuencia abrir los procedimientos administrativos y realizar las fiscalizaciones y las sanciones en recomendación al tribunal. Existe también temas en los cuales se ha dado discusión respecto de los alcances de las sanciones que no involucran una cancelación de credencial. En esos casos podría darse el caso, y se ha dado, suspensiones, por ejemplo, de hasta 30 días, 15 días, que recomienda la Contraloría directamente al Consejo Municipal, porque al no ser una cancelación de credencial, no le corresponde al tribunal aplicar la sanción, la aplica en ese caso el Consejo Municipal y realiza la suspensión como corresponde. La renuncia voluntaria, por supuesto que se ha dado, y por supuesto no vamos a hablar de otras condiciones como la muerte del titular. Existen otros cargos no menos importantes, que son los cargos de vicealcaldes y vicealcaldesas. Como ustedes bien saben, existen 2 vicealcaldes en la nómina de elección, uno de los cuales deberá ser necesariamente alterno por género, y ese tema vamos a aclarar qué es lo que ha dicho el tribunal en materia de interpretación respecto de los alcaldes, que también el colega que exponía anteriormente lo aclaraba. Tenemos cargos que el tribunal ha interpretado, en los cuales necesariamente tiene que existir una alternabilidad en la nómina, que son los cargos plurinominales. Es el típico cargo de los regidores, en los cuales hay una nómina de la cantidad de regidores que se van a postular, y en esos cargos necesariamente debe cumplirse con el principio de paridad de género. En el caso de los alcaldes, lo que se está nominando es una persona. Esa persona no puede, por consiguiente, exigirse al resto de los cantones de una misma provincia que mantengan una alternabilidad, porque son cargos uninominales. No se está eligiendo más que un alcalde. Al ser un solo cargo, independientemente de los 2 vicealcaldes, que sí, en la nómina de alcaldes sí tiene que respetar el principio de paridad, hacer cargos uninominales no deberá respetarse en el resto de los cantones si existe o no existe la obligatoriedad de velar por el principio de paridad de género. Hay discusiones de si los partidos políticos pueden hacerlo independientemente de esta interpretación del tribunal. Ya aclaramos que no se ha dado una discusión a lo interno del tribunal. Sería interesante, mi posición en lo personal sería que no habría impedimento para que los partidos a lo interno busquen una fórmula, si a bien lo tienen, y será interesante más bien ver casos concretos donde esa fórmula podría más bien generar una inconsistencia de las personas que, pretendiendo postularse, consideren que se les está afectando o no se les está afectando un derecho fundamental de orden electoral. Pero bueno, no se ha dado, es una discusión que por lo menos en el punto concreto de los cargos a elegir, sabemos que para los alcaldes no aplicará con relación a los cantones entre sí. Este cargo de los vicealcaldes es fundamental. La Procuraduría ha indicado que el primer vicealcalde sustituye de pleno derecho en ausencia al alcalde. El primer vicealcalde es evidentemente funcionario de elección popular de la municipalidad, y así está establecido expresamente, de manera que recuerden incluso que devenga un 80% de salario al alcalde y tiene las mismas funciones en ausencia del mismo. Estos 2 vicealcaldes, primero y segundo, normalmente no tienen funciones específicas en el Código Municipal, y eso se determinan, además de sustituir al alcalde, las que internamente por resoluciones de orden local se determinen a nivel de resolución
que en ese caso sería el alcalde, que es el administrador general. La situación con los vicealcaldes también implica una serie de prohibiciones que les abarca en el tanto ocupen los cargos o ejerzan los cargos, son las mismas prohibiciones que se aplicarían para el alcalde. Regidores municipales, es el segundo órgano, o el primer órgano de gobierno municipal, representan a los electores, legislan a nivel local y además de eso emiten normas de carácter general como son aprobación de políticas. Esas competencias están en el artículo 13 del Código Municipal. Vamos brevemente a comentar algunos, porque lo que me interesa es que podamos más bien avanzar a otros aspectos generales y que vía pregunta podamos evacuar las dudas que les pudieran quedar de las competencias. En el artículo 13 del Código Municipal, de las competencias esenciales de los regidores como miembros del Consejo, está precisamente el aprobar o fijar las políticas y prioridades del cantón. Estas políticas son el norte del gobierno local y es evidente que la aprobación de los presupuestos, la aprobación de los planes, incluso de desarrollo local y municipal, debe estar sujeto al tema de las políticas. El Consejo Municipal es el único que puede dictar reglamentos, es el único que aprueba o imprueba el presupuesto y por consiguiente, si lo puede aprobar, lo puede improbar, lo puede modificar. Adicionalmente, es el único que puede autorizar la firma de convenios, es el que nombra al auditor y es el que nombra a la secretaria del Consejo de Gobierno. Recuerden que los regidores son funcionarios públicos de elección popular, no son empleados del gobierno local, tampoco lo es el alcalde, es un funcionario público de elección popular. Por eso, por no ser empleado, no aplican las regulaciones de convenciones colectivas, ni siquiera aplican las vacaciones que están para los funcionarios municipales en el Código Municipal, que pueden llegar hasta 30 días. Al alcalde siempre le aplicarán las regulaciones generales de vacaciones de cualquier funcionario público, que son 15 días, pero no le aplican las de los empleados municipales porque no es empleado municipal. Los regidores son un órgano colegiado, toman sus decisiones por votación, y al tomar sus decisiones por votación necesariamente tiene que haber un acuerdo sometido a decisión del órgano colegiado. Estas funciones de los concejales los llevan entonces a cumplir una serie de deberes. ¿Cuáles deberes? Concurrir a las sesiones del consejo. Si el consejo toma sus decisiones por acuerdo, necesariamente tiene que cumplirse con la obligatoriedad de estar presente para sesionar y tener quórum. Tienen que votar en los asuntos sometidos a discusión en el consejo. No pueden abandonar las sesiones sin permiso del presidente municipal, que es un regidor más. El presidente no es un regidor con facultades más allá de los demás, solamente dirige el debate en el plenario del consejo. El consejo es como una mini asamblea legislativa. Los más pequeños serán de 5 regidores, los más complejos, como San José, de 11. San José es como estar en una asamblea legislativa con regidores propietarios, suplentes, síndicos propietarios, síndicos suplentes y agreguen los asesores. Es prácticamente un parlamento. Los municipios igual funcionan todos por las mismas reglas, sin embargo, la esencia es la votación de los acuerdos, la decisión motivada que tiene que quedar en las actas que se toman, y estas decisiones tienen que estar precedidas por una discusión en una comisión. Las comisiones en los municipios no son órganos de gobierno, son órganos auxiliares del Consejo Municipal. Entonces, cuando ustedes oigan hablar de comisiones municipales, como la Comisión de Hacienda, de Comisión de Obras, Comisión de Asuntos Sociales, de Culturales, de la Condición de la Mujer, son órganos auxiliares del Consejo Municipal que emiten un dictamen previo para tomar el acuerdo, pero no son órganos de gobierno. Con relación a las facultades de los regidores, por supuesto que pueden pedir al presidente la palabra, tienen derecho a voz y tienen derecho a voto. Pueden presentar propuestas vía moción. La moción tiene que ser por escrita, justificada, se somete a votación y tiene que contar con un dictamen previo. En el caso de los regidores pueden presentar mociones de orden para llamar al orden al presidente. Cada consejo municipal debe tener un reglamento de funcionamiento del consejo municipal.
Les recomiendo que cada uno en su municipio pregunte por el reglamento de funcionamiento del consejo, porque tiene sus propias reglas de acuerdo a lo que haya regulado el mismo órgano. En este caso, los regidores también tienen suplentes. En la elección municipal vamos a elegir tanto suplentes como propietarios haya. Y los suplentes sustituyen a los propietarios en cada uno de sus partidos políticos en la nómina en la que hayan quedado electos. Tendrá las mismas funciones que los propietarios cuando asuman el rol, y en el consejo municipal, si están solo en condición de suplentes porque el propietario está presente, tendrán derecho a voz, pero no a voto. ¿Quién nos llama a sustituir al propietario? El presidente, ante la ausencia del propietario, que es el director del debate y el que verifica el cumplimiento del quórum. Estos puestos, tanto regidores propietarios como suplentes, tendrán que ser entonces verificados en la nómina, y como son puestos plurinominales, si tienen necesariamente que respetar para el proceso incluso de inscripción con el requisito de paridad de género. Para ser regidor municipal, ¿qué se ocupa? Ser ciudadano en ejercicio y costarricense, pertenecer al estado seglar, lo mismo que vimos que con el alcalde, haber cumplido 18 años de edad al momento de verificarse la votación respectiva, estar inscrito como elector en el cantón y haber establecido su domicilio en la suscripción cantonal en que ha de servir, por lo menos con los 2 años de antelación, igual que en el caso del alcalde municipal. Causales de pérdida de la credencial del regidor municipal, en este caso la pérdida del requisito por adolecer de un impedimento declarado obviamente de conformidad con lo que indicamos de resoluciones firmes, la ausencia injustificada de las sesiones por más de 2 meses, injustificada, y los 2 meses se ha interpretado por el Tribunal Supremo de Elecciones que son continuos, es decir, un regidor faltó 1 mes y asiste 3 o 2 o 1 sesión, interrumpe esos 2 meses. No obstante, es un tema importante a considerar. Les decía que los acuerdos del Consejo como órgano colegiado se someten a discusión y se toman por votación. ¿Por qué es esencial que el regidor esté presente? Por el proceso de formación de acuerdos. Los acuerdos son actos administrativos, complejos por ser un órgano colegiado, pero son actos administrativos, que pueden verse viciados por un asunto de formación del acuerdo ante la ausencia de quórum, discusiones, etc. Entonces aquí es relevante la presencia del regidor porque es como un diputado del cantón. Esa es la razón por la cual se establecen estas normas muy particulares para los regidores y no para los alcaldes. La renuncia voluntaria, escrita y conocida por el Consejo, que es verificada por el Tribunal Supremo de Elecciones, y el tribunal es el que sustituye al regidor que ha renunciado, no es el Consejo Municipal. La enfermedad en que lo incapacite, otorgar concesiones o permisos de ocupación de desarrollo. Estos casos podrían eventualmente ser verificados vía procedimiento, y por supuesto el cometer una falta grave contra normas de orden público y fiscalización de hacienda pública que son verificados por la Contraloría. Aquí hay que tener temas, hemos tenido casos muy interesantes, consejos municipales en los cuales los regidores con muy buena intención en algún momento, por ejemplo, me acuerdo un caso de una municipalidad en Heredia que decidió bajar el porcentaje de lo que cobraba el impuesto de bienes inmuebles y decir que del 100% de lo que se cobraba, para no afectar a los municipios que estaban pagando muy caro por impuestos, se bajaba a un 60%, por supuesto. Generó un procedimiento de fiscalización de hacienda pública en la Contraloría, donde no solamente se les pretendía cancelar las credenciales, sino cobrarles lo que dejaron de percibir con ese acuerdo. El asunto es que en materia de hacienda pública, las fiscalizaciones, los controles, no van a ser siempre la motivación, sino el cumplimiento de legalidad. Aquí hay que tener algunos parámetros importantes. Recuerden que para este tema está la ley del enriquecimiento ilícito en la función pública, la ley 84/22. Es una ley que tiene una serie de regulaciones importantes. Yo les recomiendo a todos aquellos que vayan a ocupar esos cargos públicos que en algún momento la lean y que se asesoren bien, porque en algún momento determinado
es importante que si existen dudas en materia de hacienda pública, se soliciten siempre los criterios para aclararlas de previo tomar el acuerdo, porque una vez adoptado, la afectación de la hacienda pública genera responsabilidad, no solamente administrativa, que puede implicar la cancelación de la credencial, sino también civil, que puede afectar la hacienda patrimonial con reintegro de su propio peculio, o incluso responsabilidades de orden penal. Son cargos de elección popular y por lo tanto, siendo funcionarios públicos, están sometidos a todo el bloque de legalidad, tanto alcaldes como regidores. Prohibiciones. Este es un tema importante, es un tema en el cual lo que nos interesa es dónde no pueden participar regidores y alcaldes municipales en actos o acuerdos que se vayan a adoptar en el municipio. No pueden intervenir en la discusión ni en la votación de aquellos casos o asuntos en los que ellos tengan interés directo, tengan interés su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad. No pueden recibir dineros o bienes del patrimonio municipal, excepto el salario o dietas. El alcalde recibe un salario, los regidores reciben dietas. En el tema de viáticos y gastos de representación, sujetos a los reglamentos para esos efectos de la Contraloría General de la República. No pueden intervenir en asuntos y funciones de su competencia que competan a uno u otro órgano. Ni el alcalde puede intervenir con asuntos del consejo, ni el consejo puede intervenir en asuntos del alcalde. No pueden integrar comisiones que se creen para realizar festejos populares, fiestas cívicas o cualquier otra actividad festiva. Comentábamos el tema de los comités cantonales de deportes. Los comités cantonales de deportes son órganos internos de la municipalidad en materia específica de deporte y recreación. Tienen personería instrumental y manejan su propio presupuesto. No lo aprueba de acuerdo al monto ni siquiera el Consejo Municipal, lo aprueba la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, que aunque no es un órgano diferente a la municipalidad, está sometido obviamente a una serie de competencias propias. Por esa razón, al tomar decisiones presupuestarias independientes, le impide a los regidores, a los alcaldes y obviamente a las personas de esa prohibición que establece el código para los miembros de la Junta participar en esas discusiones. Y por supuesto, el deber de excusarse, tanto de regidores como de alcalde, de aquellos asuntos en que se dé ese interés directo. Porque de lo contrario, no solo podría haber una falta de hacienda pública, sino también pueden ser recusados. Y el problema de ser recusados es que afecta la nulidad del acto que se toma. Y el acto puede generar temas de hacienda pública y responsabilidad también. Entonces el tema sería importante que se considere que no es solamente que tiene la responsabilidad de hacerlo, sino que no hacerlo tiene implicaciones jurídicas. Síndicos y síndicas municipales, esencialmente con funciones de vigilar y colaborar. Ambos, tanto propietarios como suplentes, deben vigilar la actividad municipal, son, por decirlo así, delegados de los distritos respectivos y además de eso, vamos a ver, son los que presiden los consejos municipales, los consejos de distrito de cada municipalidad. Sustituyen los suplentes a los propietarios, devengan una dieta en el consejo, tienen derecho a voz en el consejo, pero no tienen derecho a voto. Habrá tanto síndicos como distritos haya. Estos concejales de distrito, también vamos a interpretar, los consejos de distrito, tengamos cuidado, no son lo mismo que consejos municipales de distrito y a veces se genera una confusión. Consejos de distrito son los consejos que hay en cada municipalidad para administrar ciertos temas específicos de cada distrito del cantón. Ahorita vamos a ver la diferencia con los consejos municipales de distrito. Pero en las elecciones municipales vamos a elegir síndicos, que son los que presiden el consejo de distrito, y además concejales de distrito. ¿Cuáles son las funciones y deberes? Son funciones, lamentablemente, y voy a decir lamentablemente, porque las municipalidades hemos luchado históricamente para que se nos descentralicen competencias. A mí me tocó participar en la redacción de la primera ley de transferencia de competencias, de hecho presentamos el texto sustitutivo que finalmente se aprobó, y fue una lucha de casi 10 años para lograr la primera ley de transferencia de competencias.
Recuerden ustedes que se había reformado la Constitución Política en el año 2004 y anteriormente se permitía entonces que una parte del presupuesto se iba a ir pasando a las municipalidades, pero la ley tenía trampa y decía, se transferirían las competencias conforme cada ley especial se emitiera explicando cuáles competencias se transferían para transferir los recursos. Por consiguiente, no había ley, no había recursos. La primera ley se logró aprobar hace poco, pero finalmente ya era un tema incluso que se había resuelto, que era el tema de los recursos de las vías cantonales. Y en este punto, los consejos de distrito han luchado para que se les den competencias locales, descentralizar la competencia del cantón en los distritos. Las municipalidades lucharon por la descentralización de la competencia nacional en los cantones, pero no quieren ceder la competencia de los cantones a los distritos. Por eso es que los distritos solo tienen competencias muy generales. Si ustedes ven, proponer al Consejo Municipal beneficiarios, recomendar al Consejo Municipal orden de prioridades, proponer la forma de utilizar los recursos, emitir recomendaciones sobre permisos y patentes. Todas son recomendaciones, no hay nada que vincule al Consejo Municipal con las recomendaciones del Consejo de Distrito, ni está obligado a respetarlas. Si esto no es una forma de centralizar la descentralización, pues tendremos que avanzar mucho todavía en el tema de los consejos de distrito para tener una descentralización a lo interno de los cantones. Estos consejos de distrito en realidad funcionan bien, pero se quedan cortos. Otros avances significativos sí se han dado con los consejos municipales de distrito. Si ustedes recuerdan, a mí también me había tocado participar en la redacción del Código Municipal del año 98 y se había creado en ese primer intento de redacción un título octavo que se denominaba Consejos Municipales de Distrito. Todo este título fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional en el voto 54-45 del año 99. Por cierto, anoten ese voto, 54-45 del año 1999, de lectura obligatoria para cualquier ciudadano que quiera aspirar a los gobiernos locales. Voto 54-45 del año 1999, eso lo consiguen en internet, con solo googlearlo, diría mi hija, lo pueden encontrar. En estos casos, los consejos municipales de distrito, al declararse inconstitucional todo este título octavo, obligó a generar una ley en el año 2001, una ley importante, porque permite crear a lo interno de los cantones consejos que con autonomía funcional administra no solo recursos, sino intereses de los distritos. ¿Para qué casos? Para aquellos distritos que estando muy alejados del cantón o de las cabeceras y los centros de gobierno del cantón, permita tomar ciertas decisiones. Y esto en realidad es una forma de descentralización que sí ha funcionado, a diferencia de lo que explicaba los consejos de distrito. Y los consejos municipales actualmente, que tenemos, que son 8, permitiría entonces administrar intereses de servicios distritales, pueden fijar incluso las tasas de esos servicios. Tienen personalidad jurídica instrumental y aunque están adscritos a la municipalidad del cantón correspondiente, la independencia que se les ha dado es verdaderamente importante. En estos casos tienen un órgano colegiado integrado por 5 concejales que se denomina Consejo Municipal de Distrito. Se eligen popularmente los 5 concejales y se eligen propietarios y suplentes. Y tanto los propietarios como los suplentes se regulan por las mismas atribuciones, responsabilidades y funciones que ya hemos explicado para los consejos municipales. Existe, además de los consejos, propiamente de los concejales del Consejo Municipal de Distrito, un órgano ejecutivo que se denomina intendente y que se regula por las mismas regulaciones que afectan a los alcaldes municipales. Es a la suerte del Consejo Municipal de Distrito el alcalde, por decirlo así, de ese Consejo Municipal de Distrito. Tiene las mismas atribuciones que el mismo y además de eso se elige popularmente en estas elecciones del próximo 2 de febrero del año 2020.
Esa sería la exposición del tema básicamente de los cargos a elegir. Y me quedaría nada más comentarles que a lo interno de las municipalidades existen algunos órganos que han sido importantes, entre ellos los comités cantonales de deportes, que administran, como les decía, un presupuesto particular, tiene una junta directiva, algunos presupuestos incluso tan altos o más que los presupuestos de algunas municipalidades pequeñas. Y algunos otros órganos, como por ejemplo el Comité Cantonal de la Persona Joven, que tiene sus propias competencias, y en ambos, tanto comités cantonales de deportes como comité de la persona joven, es obligatorio por disposición de la Sala Constitucional respetar el principio de paridad de género. Siendo 5 miembros, deberán siempre ser al menos 3 de un género y 2 del otro. Esto, en caso de no respetarse, es ya posible, ya incluso en el caso de Belén hubo un voto de la Sala Constitucional que anuló el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes por no cumplir ese procedimiento y obligó a una nueva elección de la Junta Directiva respetando el principio de paridad de género. Lo mismo ocurre con el Comité de la Persona Joven y cualquier otra junta que el Consejo Municipal deba elegir que se considere órgano colegiado, para que lo consideren en aquellos casos en que haya que ir abriendo esos espacios, porque ciertamente ya son principios que la Sala Constitucional ha reconocido como derechos fundamentales, que por lo tanto, aunque se cumplan las formalidades y se violentan los mismos, tendrían que ser reformulados. Muchas gracias, don Luis.